Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. La señorita Colombia, nueva Miss Universo. Después de 57 años, Colombia vuelve a tener la corona en casa. Encuentran a dos mujeres realizando actos de brujería en cercanías a Tanquilender. Las autoridades ya tienen el caso en sus manos. El Colegio de Policías inicia proyecto para que la comunidad aprenda a reconocer dólares falsos en Aruba y esté muy atenta. Expresidentes Pastrana y Piñera no pudieron entrar a hablar con el líder opositor Leopoldo López en Venezuela. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión. Después de 57 años, Colombia vuelve a hacer historia en un certamen internacional de belleza, gracias a Paulina Vega, nueva Miss Universo. Esta es la segunda vez en la historia de esta competencia de belleza que Colombia se lleva la corona y como colombianos nos sentimos muy orgullosos de la participación y la elección de nueva Miss Universo. Miss Universe is Colombia! Ese fue el preciso instante en que los más de 48 millones de colombianos gritaron a una sola voz, en el momento en que el MC dio como Miss Universo a la reina de Colombia, Paulina Vega. Después de 57 años, esta barranquillera de 22 años se llevó la corona del certamen de belleza más importante del mundo y se convirtió en la mujer más bella del planeta. La representante de Estados Unidos, Nia Sánchez, ocupó el segundo lugar. La soberana colombiana tuvo algo de duda en la primera pregunta que le hizo el jurado después de ser elegida como una de las 5 finalistas. Cuando le solicitaron decir qué deben aprender las mujeres de los hombres, ella indicó: "Es una pregunta muy difícil, pero creo que muchos hombres han luchado por la igualdad y eso debemos aprenderlo nosotras", argumentó la barranquillera. Y esta fue la reacción del presidente Juan Manuel Santos, quien se encuentra de gira en Francia, al conocer que Colombia había ganado su segunda corona de Miss Universo. Paulina muestra que en Colombia tenemos mujeres muy inteligentes, trabajadoras y que perseveran frente a los obstáculos. Además, son muy bonitas. Entremos en materia noticiosa. Hoy, como todos los lunes, hacemos un breve recorrido de algunos de los sucesos y accidentes que se presentaron durante este fin de semana. El domingo, en horas de la noche, en el camino que conduce a Balashi, se presentó un accidente. Allí, al parecer, un Jeep Suzuki que no tenía número estaba ayudando a alar a un BMW, justo en la subida del puente. Un auto Mercedes tomó la curva de este puente muy adentro y se estrelló contra el Jeep, el cual estaba ayudando a alar al otro auto. Al parecer, la cabulla que se utilizó para mover el auto se quebró y el Mercedes quedó detenido en el puente. El conductor de este último auto resultó herido y fue necesario llamar a la ambulancia. Los daños materiales fueron cuantiosos. En otro hecho, el sábado en horas de la tarde pasadas las 5, la policía de Santa Cruz detuvo un auto placas A19894, el cual pertenece a un Toyota color azul aguamarina. En el momento en que los oficiales realizaron el control, se encontraron que este estaba lleno de armas cortopunzantes como cuchillos, machetes, pipa para consumir drogas, varios teléfonos y objetos extraños como tijeras y 2 objetos que sirven para abrir cosas, pero también son peligrosos. De inmediato la policía detuvo al conductor y lo llevó a la estación de Santa Cruz. El auto también fue tomado para investigación. En otro suceso, este fin de semana el cuerpo policial emprendió una búsqueda por el área de Ashton Delight, ya que se había presentado un atraco. En el camino que conduce a Post Chiquito, la policía fuertemente armada hizo detener un auto del cual se bajaron 2 personas, un hombre y una mujer, y los hicieron arrodillarse con las manos en el cuello como si se tratase de 2 delincuentes. Bajo la luz de las linternas y con sus armas apuntándoles, otros oficiales requisaron completamente el auto, pero al parecer no encontraron pruebas ni evidencias y por esto dejaron ir a la pareja. Los motivos del porqué de esta detención no se han conocido.
Y este lunes varios medios de comunicación local han sacado a la luz pública un video que deja con escalofrío a cualquiera. Al parecer se trata de dos mujeres a las cuales se toma infragante haciendo actos de brujería en cercanías a Tanquilander. Según el habitante que graba el video, esta no es la primera vez que estas mujeres realizan estos actos dudosos en la parte de atrás de Aurora Cloister School. El domingo en horas de la tarde, mientras la mayoría de personas estaban celebrando el Día de Betico con actividades lúdicas y muestras de respeto por nuestro líder Betico Cruz, estas dos mujeres al parecer tenían otra intención. Ayer en horas de la tarde, algunos vecinos que han notado en diferentes ocasiones que personas están yendo a la parte de atrás de Aurora Cloister School, en el medio de las piedras, al parecer están haciendo ritos de brujería y por esta razón decidieron actuar. Uno de ellos salió con su celular y muy cautelosamente empezó a grabar a estas dos mujeres que estaban fumando tabaco y usando algunas imágenes misteriosas. En el video se ve en el momento en que son sorprendidas. Allí ellas empiezan a correr, indicando que no estaban haciendo nada malo. Cada una tomó por un camino diferente, dejando su auto estacionado. La policía fue notificada y efectivamente encontró diferentes objetos que se simulan son para hacer ritos oscuros y brujerías. Esta no era la primera vez que ellas iban a este sitio, ya que se encontraron más tabacos fumados en ese lugar. Los vecinos del sector y la comunidad en general está consternada con este hecho, ya que están jugando con santería y estos actos se hace cuando se le quiere hacer maldad a alguna persona. En otras noticias, el Cuerpo Policial de Aruba está haciendo iniciativas para que la comunidad, tanto los comerciantes como del común, aprendan a reconocer los dólares falsos. Esto después de todos los hechos que se han presentado en nuestra isla, en donde algunos turistas intentan pasar dólares dudosos para comprar algunos objetos. El Cuerpo Policial de Aruba está realizando una iniciativa para que toda la comunidad en general pueda empezar a identificar dólares falsos. Ellos se iniciaron con un grupo de empleos de La Cabana, en donde recibieron con satisfacción este proyecto piloto para poder reconocer dólares que entran al hotel o al casino. La idea es poder iniciar con este proyecto en toda la comunidad y que se puedan identificar cuáles son reales y cuáles no. En Aruba hemos confrontado una ola de situaciones en donde las tarjetas de crédito o los dólares son de dudosa procedencia. Por esta razón es bueno que no solo los comerciantes en Aruba, sino en general, aprendan cuál es la diferencia que tienen los dólares reales a los dólares falsos. La directora del Colegio de la Policía hace una invitación a toda la ciudadanía, bien sea que tengan negocios comerciales o no, que si tienen la intención para recibir estas charlas educativas, se pueden acercar para recibir este proyecto de reconocimiento de dólares.